Muy buenos días. Damos las gracias a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a la licenciada Alejandra Mendoza, que es pasante de la licenciatura en fisioterapia, que tratará con nosotros el tema de rehabilitación tras cirugía artroscópica de inestabilidad de escápulo lunares. Bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Y buenos días a la comunidad que nos esté viendo. Entonces, pues, sin más que decir, voy a empezar con el tema. Bien, es una rehabilitación en la cirugía artroscópica en la inestabilidad de escapulares. Eh, pues, Esto es un poquito de lo que vamos a platicar. Vamos a hablar un poquito acerca de la anatomía, específicamente del ligamento, componentes de este ligamento, la estabilidad, la propiocepción, cómo es que este ligamento se llega a lastimar y pues más específicamente a lo que es mi área, pues un protocolo de rehabilitación, consideraciones que debemos tener en cuenta y las fases que se presentan. Em, en el repaso anatómico, y pues para empezar, vamos a hablar sobre la muñeca. Va a estar compuesta por 5 metacarpos que están en esta imagen de color amarillo. 8 huesos carpales son los que están en color morado, siendo los que nos van a importar un poquito más el 7 y el 8, que es el escafoides y el semilunar, ¿no? Y pues en esta imagen ya no está, pero el radio y el cúbito. También es importante, voy a hacer como una distinción en específico. Los carpos se van a dividir en dos filas, la fila proximal y la fila distal. El escafoides, el semilunar y el piramidal van a conformar lo que va a ser la fila proximal de los carpos, ¿no? Y esta fila es importante mencionar que se va a mover dependiendo del movimiento que tenga el antebrazo, ¿no? Esto ahorita lo volver a retomar en otra diapositiva porque nos va a importar la biomecánica de cómo se mueven estos huesos a la hora de la rehabilitación. El ligamento escafolunar es este que está en esta imagen. Va a ser, por supuesto, el principal estabilizador de la articulación escafolunar. Tiene una forma de C y va a estar dividido en 3 porciones. La porción dorsal, que es ay, perdón, esta parte de la mano, la parte así del dorso, la parte proximal y la parte palmar, que vaya, como lo dice su nombre, es la parte de que está en la palma de la mano, ¿no? Muy importante mencionar que el que va a ser más grueso es la parte dorsal y el que va a ser un poquito más delgado es la parte palmar, nos va a importar a la hora del mecanismo de lesión. Em, este ligamento va a estar ricamente inervado, en general, como toda la mano lo está, y toda la información propioceptiva va a ser muy crítica para la estabilidad tanto dinámica como estática, pero nos vamos a enfocar un poquito más en la tipo dinámica, ¿no? Hablando de esta estabilidad, pues no solamente va a depender de este ligamento, sino que hay otros factores que nos van a ayudar a esta estabilidad. Específicamente, tenemos otros 4 factores. Que las superficies articulares estén intactas. Esto también tiene que ver cuando hay un mecanismo de lesión y que existe algún tipo de fractura, porque pues, eso va también a cambiar el abordaje que se realice, que exista una congruencia ligamentosa. Digo, en esta imagen la verdad es que no se ven todos los ligamentos que están en la mano, solamente está, bueno, el SL, que es el principal en el que nos estamos enfocando, y que hay otros ligamentos de los otros carpos. Va a haber ligamentos tanto extrínsecos como intrínsecos, los extrínsecos haciendo referencia que van de los carpos a ya sea el radio o el cúbito, y los intrínsecos que van a ser, bueno, entre los mismos carpos, ¿no? Interóseos. Las contracciones musculares, eh, ya que dependiendo de justo cómo se mueva la muñeca, pues van a generar o tanto fuerzas de compresión o pueden aumentar o disminuir el espacio articular entre esta articulación, ¿no? Y el control neuromuscular o proprioceptivo, ¿no? Estos 4 factores son los que nos van a dar la estabilidad, no únicamente, vaya, el ligamento al que estamos viendo el día de hoy, ¿no? La propiocepción, que bueno, para quien no esté familiarizado con este concepto, pues es un poquito, son receptores que tenemos
que están localizados cerca de las articulaciones y que nos van a dar información. Eh, la propiocepción nos va a ayudar a la estabilidad. Existen dos tipos de estabilidades, la dinámica y la estática. La estática es un poquito que es esta capacidad que tiene el cuerpo de saber dónde está localizada mi articulación en el espacio, ¿no? Que si yo cierro los ojos, sepa dónde está mi mano, aun cuando no la estoy viendo. Esa es un poquito la propiocepción de manera estática. Y luego tenemos la dinámica, que, como lo dice un poquito su nombre, tiene que ver con el movimiento, ¿no? Es capaz de mover esa articulación y no solo hay que saber cómo mover esa articulación, ¿no? Específicamente hablando de la mano tiene muchísimos movimientos y se encarga de muchísimas funciones, como para saber cuándo tiene que hacer un movimiento grueso, un movimiento fino, ¿no? Entonces, pues la propiocepción es esta capacidad que tiene el cuerpo, ¿no? Como de ajustar en base a la información que está recibiendo, ajustarlo para realizar un movimiento, ¿no? Y no solamente de movimientos, también tiene que ver con las cargas, ¿no? O sea, ¿por qué utilizo tanta fuerza para levantar un objeto, un lápiz, ¿no? Un vaso de agua, una bolsa de mandado. Sí, es un poquito esta función la que tiene. Y bueno, la cinemática del cuerpo va a depender sí o sí de las señales proprioceptivas que va a tener tanto de esta articulación como de articulaciones adyacentes, ¿no? Entonces, cuando existe una alteración en este sistema proprioceptivo, va a haber una inestabilidad, ¿no? Esta inestabilidad se va a ver reflejada tanto en cambios en el movimiento de los carpos como en la transmisión de las cargas, que son funciones de manera dinámica. No digo que la función estática no se vea dañada, pero la puede compensar un poco más el resto de articulaciones, ¿no? Y bueno, lo vamos a ver también reflejado en que va a haber dolor y pérdida de la función, sí, sí o sí. El mecanismo de lesión prácticamente es una caída con una mano extendida. Por eso les mencionaba hace rato que era importante saber que el filamento más frágil era de la parte palmar por el mecanismo de lesión. Muy comúnmente está asociado también con una fractura del radio distal. Me parece también muy interesante ver que, pues justo como existe primero esta fractura bueno, había una estadística, ¿no? Que en el 54% de los casos de los pacientes estaba relacionado con una fractura del radio. Pues muchas veces uno se enfoca primero en la fractura del radio y va, si me lastimé la mano, pues sí, pero tal vez es por cómo caí, entonces pues primero me enfoco en la parte del antebrazo. Y son lesiones que se quedan, ¿no? Tal vez justo el dolor es más insoportable en la parte de la muñeca que en la mano. Y son lesiones que se quedan y hasta tiempo después, ¿no? Cuando ese dolor no se quita, pues ya lo checan con más detenimiento y puede salir que existe una lesión en este ligamento. Y me parece muy importante también a la hora de que se escoja una intervención quirúrgica, ¿no? Y hablando de esto, la verdad es que es un tema en el que no me quiero meter porque no es mucho mi área de expertise, pero esta escala modificada de García Elias, que nos va a indicar 7 etapas de esta lesión en el ligamento escafolunar. Y, o sea, es un poquito como un protocolo y que te va diciendo ciertas preguntas, ¿no? O sea, la lesión es parcial, es completa, se puede reparar, no es reparable, si existe un ángulo normal con el radio, si existe un separamiento, si una separación en el espacio articular, si esta es reducible o no, y si el cartílago es normal. Esto sobre todo para lesiones de manera crónica en las que ya se presenta algún tipo de artritis. Entonces, la intervención quirúrgica va a ser muy diferente, ¿no? Aquí tenemos también otro diagrama de flujo que encontré por ahí en algunos artículos que también lo marcan, ¿no? Si es agudo, si es crónico, obviamente si, no sé, si es reducible, si no es reducible, ¿no? En este caso, pues la reparación como más sencilla sería de un ligamento directo, bueno, directamente en el ligamento, perdón, y pues es en el peor de las instancias que exista una artrodesis, ya sea parcial o total, y pues si bien no es
nuestra área de enfoque de los fisioterapeutas, pero mis objetivos van a estar determinados por el tipo de intervención que haya realizado el cirujano, ¿no? Porque yo no le puedo exigir a mi paciente que tenga el mismo movimiento que tenía antes si se le va a realizar una artrodesis, ¿no? Que también para quien no esté familiarizado con ese concepto, pues es prácticamente que me fusionan los dos huesos y entonces obviamente no es posible que recupere esa funcionalidad. Eh, Digo, también es trabajo del cirujano determinarlo, pero pues es muy importante de este lado saber a qué se dedica mi paciente, porque entonces, pues yo podría intentar algún abordaje diferente, ¿no? Pero bueno, eso es como a grandes rasgos. En el caso de esta exposición, pues es un poquito ya no abordajes tan catastróficos, sino una artroscopía en la que la verdad es que la funcionalidad es el principal objetivo, recuperar la mayor capacidad de funcionalidad, ¿no?, del paciente. Bueno, el protocolo, justo sus objetivos van a ser mantener una mecánica óptima dentro de los parámetros que se puedan, proteger la estabilidad y restaurar la función y la movilidad. Y es lo que les comentaba hace un momento, ¿no? El grado de restauración que podemos tener va a estar determinado tanto del momento de la intervención, porque ya vimos que va a haber lesiones de tipo agudas como crónicas, y el grado del cambio degenerativo, ¿no? Porque si el cambio es muy grande, como lo veíamos con los pacientes que tienen principios de artritis, pues es muy complicado eh, que vuelvan a recuperar una función total, ¿no? Ciertas consideraciones que debemos tener en cuenta. em, no hay inserciones musculares específicamente en esa articulación. Sí hay muchos músculos que pasan, ah, vamos a decir, encima de, pero no se insertan directamente en esta articulación, ¿no? La estabilidad, como ya lo había mencionado, va a estar determinada por ligamentos intrínsecos e extrínsecos y de la musculatura de la muñeca. Ahorita voy a hablar específicamente de la musculatura porque es un parámetro en el que nos vamos a basar para la rehabilitación. Las fuerzas de comprensión axial de la muñeca van a generar presiones de alejamientos entre huesos, o sea, van a aumentar el espacio intraarticular y eso nos puede llevar a una lesión. Esto ahorita lo voy a mencionar sobre todo en prohibiciones que tenemos a la hora de realizar la rehabilitación y los movimientos más importantes para la estabilidad de tipo dinámica del carpo van a ser movimientos de pronación y de supinación intercarpiana. Aquí está justo esta diapositiva. Em, es un poquito complicado, bueno, a mí me costó un poquito de trabajo entender lo que era la supinación y la pronación porque no es como la vemos normalmente. La supinación y la pronación van a estar determinadas por el radio, no tanto como por este plano transversal que normalmente vemos. Entonces, aquí justo puse un video. Esta, bueno, el escafoides y el semilunar son estos que están de este lado. Entonces, dependiendo justo de cómo se mueva la muñeca, que era lo primero que mencionaba, los movimientos que va a realizar la articulación escafolunar, ¿no? Entonces, cuando la muñeca está en una desviación cubital, estos huesos van a tender a pronarse o se extienden. Ajá. Cuando existe esta pronación, va a haber un aumento en el espacio intraarticular, que eran movimientos que justo habíamos dicho un poquito que hay que prohibirlos. Bueno, ahorita lo menciono de nuevo. Cuando existe una flexión y una desviación radial, estos dos huesos se supinan, y ahorita lo retomo otra vez, pero estos movimientos de supinación, vamos a ponerlo muy sencillo, la supinación bien, la pronación mal, ¿no? Entonces, era un poquito, o sea, me costó un poquito de trabajo entenderlo porque no veía cómo es que realmente se mueven estos huesos. Entonces, aquí está otra vez este diagrama. Y obviamente estos movimientos van a estar determinados por la musculatura que se emplee, ¿no? Entonces, aquí lo puse también como un término muy así, musculatura amigable, que son estos tres músculos, el flexor cubital del carpo, el extensor radial largo del carpo y el abductor largo del pulgar.
También la literatura mencionaba algunos más, algunos menos. El extensor, no solo largo, también el corto y el abductor, el corto también lo mencionaban algunos artículos, pero estos tres son los que se repetían, sí o sí. Van a ser supinadores, ¿no? Que como dijimos, los supinadores, bien. ¿Por qué? Porque va a haber una coaptación escafosemilunar y esta coaptación me va a dar protección a esta articulación, ¿no? Entonces, estos sí o sí tenemos que trabajarlos a la hora de aplicar nuestro protocolo, ¿no? Y así como hay una musculatura amigable, va a haber una musculatura no tan amigable, que tenemos el extensor cubital del carpo, ¿no? Aquí puse entre paréntesis sus siglas en inglés, porque así aparecen en todos los artículos. El flexor radial del carpo, estos van a ser pronadores de la articulación mediocarpiana o bueno, de la fila distal de los carpos. Y esto nos va a dar un aumento del espacio escafosemilunar, los cual, en lugar de darnos una protección, nos va a generar un daño. Muy importante mencionar, en últimos artículos, si bien este flexor radial del carpo es un pronador de la fila distal de los carpos, específicamente sí me va a supinar el escafoides, entonces este sí podríamos trabajarlo y nos va a dar protección, ¿no? Es, o sea, lo puse como un pequeño asterisco porque, pues, si bien tiene función como un pronador, va a supinar el escafoides y esto siempre nos va a ayudar, ¿no? Entonces, para repetirlo, cuando existe una pronación del escafoides, mal, una supinación, bien, nos va a dar protección. Bueno, estas son unas fases del protocolo. Este protocolo es de este artículo de la revista española artroscópica y de cirugía articular, pero la verdad es un artículo un poquito viejito. Eh, Pueden variar también los tiempos dependiendo de la intervención que se haya realizado, porque hay algunos otros artículos que mencionan hasta 8 semanas de inmovilización, algunos más extremos me marcaba hasta 4 semanas, entonces pues ahí habría que también estar en contacto con el cirujano para saber realmente cuánto tiempo es el que le va a mandar. Y bueno, este protocolo marca que del momento de la intervención hasta la sexta semana vamos a trabajar la fase uno, que va a ser la fase de inmovilización estricta, que aunque haya una movilización estricta de esa articulación, no significa que no podamos trabajar otras cosas. De la sexta semana al tercer mes va a haber una recuperación del movimiento y es la segunda fase. Y del tercer mes en adelante va a estar la fase 3 que se va a encargar del fortalecimiento y de la propiocepción. Bueno, ya hablando de la fase uno, que va a ser la inmovilización estricta, tenemos como objetivo bloquear al extensor carpal de la ulna, ¿no? Ajá. Este hace una extensión y una desviación cubital. Entonces, que justo era lo que mencionábamos, es una musculatura que no queremos activar para nada porque me va a aumentar el espacio intraarticular. Y bueno, podemos llegar a trabajar para disminuir el edema y el dolor. Esto también depende mucho del tipo de órtesis que se haya colocado el paciente, porque hay unas que me van a permitir tal vez quitarla o no. Entonces, eso lo pondría un poquito como con un asterisco. Prohibiciones, sí o sí, evitar apoyos con esta mano, que son, pues sí, recargarme con esa mano, querer agarrar algo con esa mano, nada. Ahorita lo voy a volver a mencionar. Y bueno, justo esta órtesis que puse en esta imagen es un prototipo. No existe una férula, una órtesis que diga sí o sí tienes que usar esta, no la hay. La verdad es que ahí existen un poquito como varias opciones o se ha tratado de innovar en esta parte. Este era un prototipo, me parece por ahí del 2015 era cuando se proponía esta, que me bloquea este músculo que habíamos mencionado, pero me permite trabajar otros, ¿no? Ahorita voy a hablar, hay un movimiento específico que es el de dardo, de tirar un dardo. eh, entonces, me permite realizar ese movimiento y al mismo tiempo que me bloquea este músculo que no queremos activar para nada, ¿no? Entonces, la verdad es que este es un prototipo y justo
Si lo ven de este lado, me va a permitir, no me va a dejar hacer una extensión ni una desviación cubital, que es la función que tiene ese músculo, ¿no? Y bueno, lo que les decía, aunque exista una movilización, digo, una inmovilización de esta articulación, no significa que no podamos trabajar. Hay que seguir trabajando el resto de las articulaciones, como lo es el codo, el hombro, el cuello, ¿no? Y incluso podríamos llegar a hacer unas movilizaciones activas de los dedos. El único, el que marcamos un poquito un asterisco, podría ser el pulgar. Hay artículos que dicen que sí se podría mover, otros que dicen que hay que esperarnos un poquito. Entonces, pues eso también es a consideración ya del terapeuta. La segunda fase, que va a ser la recuperación del movimiento, aquí nos vamos a encargar de estimular la sensibilidad, disminuir el dolor y recuperar los rangos de movimiento. Prohibiciones, otra vez, movimientos de comprensión axial, que van a ser la prensión, o sea, no, yo no puedo agarrar un objeto, no puedo apretar un objeto con la palma de mi mano. Apoyos palmares, o sea, voy y me recargo en la mesa, no, no se puede. No solo con la palma de la mano, sino también con el dorso de la mano. No puedo ir recargarme a la mesa, ¿no? Por ejemplo, y a la hora de coger peso, ni modo, no le puedo ayudar a mi mamá con el mandado porque pues eso va a ser una acción que me va a generar un daño, ¿no? Y bueno, en las intervenciones, aquí podemos utilizar medios físicos justo para disminuir edema, disminuir dolor. Movilizaciones activas o activo-asistidas en caso de que no se cumpla al 100%. Bueno, eso es obviamente de manera progresiva, el ir ganando este rango de movimiento, tanto para la flexión como la extensión de la muñeca. Movilizaciones activas de los dedos. Aquí sí vamos a incluir el pulgar y sobre todo, pues todos los movimientos que tiene el pulgar, ¿no? La abducción, la aducción y la oposición, que era muy importante, ¿no? Me la mencionaba muchísimo. Trabajos de movimiento de coaptación, ahorita regreso a este punto, y contracciones isométricas para los músculos protectores, que justo me voy a regresar otra vez a esta diapositiva porque me parece muy importante. Estos son los músculos que tenemos sí o sí que trabajar, ¿no? Y obviamente es de manera gradual. Empezamos movilizándolo, isométricos, y luego en la siguiente fase pues ya empezamos con isotónicos, ¿no? Ahora, estos trabajos de movimientos de coaptación, la literatura me marcaba sí o sí que debemos trabajar el movimiento de lanzamiento de dardo, que es un movimiento que va de una extensión, de una extensión de la muñeca con una desviación radial y va hacia una flexión de la muñeca con una desviación cubital. Ajá. Bueno, la verdad es que entre la cámara y eso no creo que se aprecie muy bien, pero existe mucha literatura acerca de este movimiento. Es un movimiento seguro, sí o sí, ¿por qué? Porque este movimiento me va a activar los tres músculos que dijimos que eran muy importantes, ¿no? Hay otros movimientos también que me marca la literatura, que puede ser el de el martillazo, y es un movimiento muy parecido. También el de como agarrar algo con una cuchara. Eh, no son, o sea, al final del día estos movimientos no son, ¿cómo decirlos? Puros, o sea, pero es lo que queremos, ¿no? La muñeca no se mueve en una sola dirección, sino que hace muchísimos movimientos y los hace de manera combinadas, ¿no? Les digo, es muy importante sobre todo este movimiento porque es seguro, sí o sí, y me va a devolver mucho de la estabilidad dinámica que tiene la muñeca, ¿no? Es una manera segura de mover esta articulación. La verdad es que me pareció muy, muy interesante. Hay muchísimos artículos que respaldan el uso de este movimiento. También está el movimiento de circunducción, que es un poquito, tal vez un poquito más complejo, pero que también se podría implementar, tal vez limitando de repente ciertos rangos. Y bueno, les digo que es tan importante que hasta una órtesis se estaba realizando únicamente para poder realizar este movimiento lo más precoz posible, ¿no? Ah, y bueno, también esta otra imagen. La propiocepción, como habíamos dicho, era muy importante y se pierde. Entonces, como terapeutas también debemos buscar esta manera de eh, recuperar esta propiocepción. En este caso, no sé si se alcanza a notar uno, está trabajando de manera con lo que decimos terapia de espejo.
¿no? Para que pueda realizar esta conexión con el cerebro. También no lo coloqué, pero se podría trabajar con texturas, ¿no? Que la propiocepción no solamente va a estar dado en el movimiento, sino también con toda la otra parte de sensibilidad mecánica y térmica, ¿no? Y por último, la tercera fase, que va a ser la fase de fortalecimiento y propiocepción. Vamos a tener como objetivos fortalecer la musculatura de la muñeca, reeducar estímulos propioceptivos y reintegrarse las actividades de la vida diaria. Y bueno, aquí sí ya vamos a abarcar otras intervenciones, como las son las contracciones isotónicas. Antes habíamos trabajado las isométricas, ahora las isotónicas ya se podrían trabajar en esta fase que habíamos dicho que era hasta el tercer mes. Obviamente enfocándose en los músculos protectores, movimientos de coaptación articular, que son los mismos que habíamos mencionado, el del dardo, el del martillo. Aquí ya también podríamos empezar a hacer un poquito más de circunducción. Ejercicios de prensión isométrica, que no sé si recuerden, estos eran los que en un principio habíamos prohibido. De la sexta semana hasta el tercer mes no se podían realizar. Bueno, ahora sí, tal vez se podríamos empezarlos a hacer. Obviamente, estos progresivo y se tiene que checar con el terapeuta, pero ya se podrían empezar a realizar y bueno, más trabajo proprioceptivo, ¿no? Y pues aquí son varios ejemplos nada más de lo que podríamos trabajar. Estos son los tres músculos que tanto hemos mencionado. Eh, Nada, los podemos trabajar tanto con liga, de manera isométrica, isotónica, ¿no? Trabajar sobre todo en la parte excéntrica de. Estos son ejercicios, este es un aparatito que hace que vaya girando mi muñeca, ¿no? Y voy moviendo esta fichita que está por ahí. Entonces, pues de manera inconsciente te está haciendo trabajar la muñeca en todos los movimientos, que al final del día es lo que mencionaba, no son movimientos puros, ¿no? Esta otra que se utiliza un poquito para la propiocepción, ¿no? Es una bola, entonces va como cambiando el estímulo de dónde está la carga. Y bueno, estos ya, justo, estos veíamos que eran de prensión, tal vez ya podríamos empezar a hacer un poco de apoyos sobre la palma de la mano. Obviamente hay que tener muchísimo cuidado con esto. Y bueno, también no solo podemos trabajar con ligas, también ya podemos empezar a trabajar un poquito con pesas, ¿no? Y es un poquito también lo que les mencioné en algún momento, saber a qué se dedica mi paciente, porque esa va a ser mi principal función en esta última fase, que él se pueda reintegrar a sus actividades de la vida diaria, ¿no? Eh, y bueno, o sea, en la parte ya deportiva, pues que se pueda reintegrar a su actividad deportiva sin ningún problema, ¿no? Y bueno, eso sería por el momento todo. Aquí está la bibliografía que ocupé. Hay muchísima más. La verdad es que estoy impresionada de la cantidad de artículos que había, así que siéntanse libres de buscar más información. Muchísimas gracias, licenciada. ¿Y qué tipo de actividad tenía este paciente? Bueno, no era mi paciente mío, 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 pero es coreback. Es coreback. El paciente no recuerda bien cuándo se lastimó, pero pues lo más probable es que o se cayó o le pegaron en la mano con un casco. Entonces, es coreback. Ajá. Sí, porque bien comenta que la última fase es como reintegrarlos ya a su actividad habitual. Entonces, siempre es muy importante saber qué hace, cómo lo hace para empezar a trabajar ese tipo de movimientos, ¿no? Sí, sí, claro, digo, la verdad es que para fortuna de él no se lastimó la mano lanzadora, se lastimó la otra, pero pues al final del día, o incluso hay que checar eso, ¿no? Si era la mano que lanzaba o no era, ¿no? Pero pues al final del día obviamente le impedía realizar su actividad al 100%, ¿no? Y pensando también en eso, dije como, pues en realidad en cualquier deporte te puedes llegar a caer y te puedes lastimar el- eh, este ligamento, ¿no? Por ejemplo, los ciclistas luego les llega a pasar mucho, si no mal recuerdo, también cuando caen, que puedan llegar a meter la mano. Ujú. ¿Y qué tan frecuente es esta lesión? La verdad es que no encontré una estadística. También muchos de los artículos que leí hablaban de ella como ya en investigaciones cadavéricas, porque justo cuando están como, vaya, o sea, no, se relaciona más con la fractura del radio
con el ligamento. Entonces, como que mucha gente yo creo que ha de vivir con eso y hasta después, o sea, eran investigaciones en cadáveres donde veían que se había lastimado este ligamento. Entonces, la verdad es que no encontré una estadística, no podría decirle un número de qué tanto. Y justo tampoco me mencionaba un deporte en específico en el que se presentara más. La verdad es que yo creo que es también un poco más circunstancial. Sí, como dicen los que caen y los ciclistas y los jugadores Sí. americanos, los de rugby. Sí, aunque bueno, pues justo dentro de estos deportes, sobre todo de contacto, pues se les enseña a caer, ¿no? Lo primero que te dicen es que no caes con la mano, ¿no? Entonces, incluso yo creo que hay otros deportes que no implican tanto caer, pues tal vez se lo lesionan más porque justo no tienen esta técnica de caída. Ujú. Muy bien, pues algún comentario para terminar, por favor. Nada, la verdad es que fue un tema muy interesante. Sí o sí tienes que estudiar la biomecánica de la mano para entender, ¿no? O sea, por qué vas a trabajar esto, ¿no? Y la musculatura también, a veces como que, sí, la muñeca y así, pero pues no sé, me pareció muy interesante. Es un tema muy amplio y lo que comentaba, el protocolo es un poquito viejito, hay artículos más nuevos que sí me indican algunas cosas a trabajar, pero no me dan como tiempos o un seguimiento un poquito más estructurado. Entonces es un área de oportunidad para los terapeutas de seguir buscando. Entonces, la verdad es que es muy interesante este tema. Muy bien, pues muchísimas gracias. Damos las gracias a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio y los esperamos la próxima semana. Gracias.